Es el siglo XXI. En este momento vamos nosotros a escuchar al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaño, quien hablará de los conflictos que puedan haber entre la creación del Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. Escuchemos. Los políticos expresaron su visión en torno a la configuración de la justicia constitucional. Precisamente entonces, la posición más reaccionaria en contra de la creación del Tribunal Constitucional fue asumida por la Suprema Corte de Justicia. Posición esta que fue derrotada en segunda lectura en la Asamblea Nacional con el establecimiento de un Tribunal Constitucional con capacidad para tomar decisiones de carácter vinculante para todos los poderes públicos y órganos del Estado. Sorprende ahora que, creado el Tribunal Constitucional y antes de ser puesto en funcionamiento, resurja en la agenda pública el dilema de choque de jurisdicciones y la supuesta afectación de la seguridad jurídica que supondría la competencia del Tribunal Constitucional para revisar las sentencias de la Suprema Corte de Justicia. Y es humanamente entendible que este debate lo inicie el presidente de la Suprema Corte de Justicia, un acérrimo opositor al establecimiento del Tribunal Constitucional. Lo injustificable es que la posición de una parte se enarbole a contrapelo de lo que establece la Constitución misma. En efecto, una lectura objetiva del artículo 277 del texto constitucional evidencia que el Tribunal Constitucional tiene competencia para examinar las decisiones que hayan adquirido la cosa juzgada a partir de la proclamación de la Constitución. La decisión sobre si habrá o no revisión o control de las sentencias firmes, incluidas las que emanen de la Suprema Corte de Justicia, ya fue tomada por el constituyente. Lo que se exige al legislador es el establecimiento de los cánones procesales para el adecuado ejercicio de esa potestad atribuida al Tribunal Constitucional. Y si el Congreso Nacional omite regular ese procedimiento, nada entonces impedirá al Tribunal Constitucional adoptar una autorregulación como la realizada por la Sala Constitucional de Venezuela o la Corte Constitucional de Colombia. El que el artículo 277 de la Constitución remite el establecimiento del procedimiento para el examen constitucional de la sentencia a la ley, no es menos cierto que la Constitución tiene un valor normativo directo para las competencias y el funcionamiento de los órganos que crea. La Sala Constitucional de Venezuela, de la mano de Eduardo García de Enterrida, ha indicado con singular maestría que los preceptos orgánicos constitucionales son de inmediata aplicación por todos los poderes públicos y en concreto por los propios órganos a que la regulación constitucional se refiere. Existan o no normas complementarias o de desarrollo de esta regulación, esta es plenamente eficaz por sí misma y por tanto rige la formación y el funcionamiento de los órganos afectados. Eduardo García de Enterría, la Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, editorial Civitas, tercera reimpresión en el año 1994, páginas 77 al 82. En consecuencia,
por constituir la facultad de revisión de las sentencias una disposición constitucional vinculante para el funcionamiento del Tribunal Constitucional, no obstante que no se ha promulgado la ley orgánica correspondiente, puede este órgano jurisdiccional, en resguardo del orden público constitucional, ejercer esa facultad en interés de la aplicación y correcta interpretación de los valores constitucionales. Para cuestionar el control de las sentencias, se argumenta una supuesta afectación de la seguridad jurídica, como si una sentencia fuera un valor absoluto en sí mismo. Lo cierto es que la seguridad jurídica no puede fundarse sobre el desconocimiento del ordenamiento constitucional. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha reconocido, a partir del caso Villagrán Morales contra Guatemala, que las decisiones judiciales pueden constituir actos injustos o violatorios de derechos y como tal deben ser sujetas a revisión desde la perspectiva del sistema de derechos humanos fundamentales vigente en cada ordenamiento jurídico. Sería incoherente desde la perspectiva de principio de subsidiariedad del derecho internacional de los derechos humanos que una jurisdicción internacional pueda revisar las actuaciones de las autoridades judiciales a través del control de convencionalidad y que a su vez se rechace la posibilidad de revisión en el derecho interno a través del control de la constitucionalidad. Eso sería una contradicción. La seguridad jurídica, insisto, quedaría resguardada si la revisión de la constitucionalidad de la sentencia se somete a un término de caducidad, esto es, que se establezcan plazos para interponer el recurso y para que el Tribunal Constitucional falle, vencido el cual la sentencia quede infirme. De esa manera se evitaría que la revisión de la sentencia retarde indebidamente la cosa juzgada. No se puede además desechar una competencia atribuida por la Constitución al Tribunal Constitucional por temor a que se produzca un conflicto de jurisdicciones. Finjus recuerda que los conflictos de poderes se encuentran en la naturaleza misma del sistema de frenos y contrapesos de todo Estado de Derecho bien concebido. De eso es precisamente de lo que se trata. El conflicto de jurisdicciones inevitablemente surgirá cuando el Tribunal Constitucional reclame su espacio de ser el órgano que habrá de tener la última palabra en la determinación de la constitucionalidad en un contexto en que la constitucionalización emerge cada vez más con mayor fuerza, impactando todo el ordenamiento jurídico. Sin embargo, el derecho comparado muestra que el conflicto sobre el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia termina por diluirse en la irradiación de los precedentes constitucionales en la justicia ordinaria, lo que, en definitiva, redunda en beneficio del activo más importante que tiene el sistema de justicia, que no son sus operadores, sino los usuarios, los ciudadanos, que son quienes los utilizan. Muchas gracias. En este momento quiero darle la palabra a Eduardo Jorge Prats y a Cristóbal Rodríguez, que fueron de los especialistas que trabajaron en el proyecto que está conociendo el Congreso Nacional y que de una u otra forma pueden aclararle a la opinión pública y al país de qué es de lo que se trata esto. Entonces quisiera que cualquier pregunta en este momento, en esta ocasión, un tanto como para poder edificar a la ciudadanía, se la hagan al profesor Eduardo Jorge y al profesor Cristóbal Rodríguez, por favor. Profesor, una preguntita. Si son nietos, ¿verdad?
Fíjese, es una pregunta muy importante. Después de la reforma de 2010, que concluyó con la Constitución que entró en vigor el pasado 26 de enero, nosotros tenemos los tres poderes clásicos, que son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Pero hay un órgano extrapoder que no está enmarcado en ninguno de esos tres poderes, que es el Tribunal Constitucional. Precisamente la Constitución estableció todos los mecanismos e institutos que permitan que el Tribunal Constitucional pueda tener la última palabra en materia constitucional. A partir de la creación del Tribunal Constitucional, entonces, todos los actos de los poderes públicos, las leyes del Congreso Nacional, los reglamentos y decretos del Poder Ejecutivo, las sentencias de los tribunales, todo está sujeto a un eventual control del Tribunal Constitucional. Y precisamente, como decía el profesor Nieto, que usted señalaba, lo que busca esto es que, como el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, haya un poder, como lo sería en este caso el Poder Judicial, que no esté sujeto a control. Lo que nosotros estamos discutiendo aquí ahora mismo es el futuro de la Constitución, porque estamos discutiendo el futuro del Tribunal Constitucional, que va a ser el encargado de velar por la aplicación de la Constitución. Cuando un tribunal dicta una sentencia en cualquier controversia, y esta sentencia ya ha agotado todas las instancias dentro del Poder Judicial, debe haber la seguridad para el ciudadano de que si esa sentencia, el juez violó la Constitución, eventualmente eso pueda ser sujeto de cuestionamiento en el tribunal. La Asamblea Nacional Revisora, en su infinita sabiduría, estableció en el artículo 277 que las decisiones dictadas con anterioridad a esta Constitución, es decir, todas las sentencias anteriores al 26 de enero, no serían revisadas por el tribunal y las posteriores estarían sujetas a un procedimiento. Lo que pasa es que por las presiones del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, quien es un enemigo declarado de la jurisdicción constitucional especializada, el Senado se apresta a aprobar un proyecto de ley cercenado porque ahora con este proyecto los jueces estarán autorizados para violar la Constitución, porque mientras al Congreso se le puede anular una ley por inconstitucional y al presidente se le puede anular un decreto por inconstitucional, los jueces, sin embargo, pueden seguir violando la Constitución, porque al magistrado Subero Isa ha convencido al Senado de que las decisiones del Poder Judicial no pueden ser eventualmente sujetos de control por el Tribunal Constitucional. Eso no es así en ningún país en donde exista Tribunal Constitucional. Nosotros no podemos ser los más científicos del planeta Tierra, en donde creamos un Tribunal Constitucional y ese tribunal no puede en modo alguno cuestionar las decisiones del Poder Judicial. Más aún, esta eventual aprobación de una ley cercenada no solamente echa por el suelo la reforma constitucional, no solamente pone en peligro las garantías individuales, sino también tumba todo un consenso de la comunidad jurídica, procesal y constitucional que tiene 4 años construyéndose, porque este proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo es un proyecto en el cual han trabajado más de 60 juristas en todo el país, de especialistas del derecho procesal y del derecho constitucional. Entonces nosotros no podemos hacer instituciones adecuadas como trajes a la medida de personas. El doctor Jorge Subero Isa manifestó su oposición al tribunal, pero la Asamblea creó un tribunal, manifestó su oposición a la revisión de sentencias, pero la Asamblea Nacional creó la revisión de sentencias. Entonces, lo que no se logró en el soberano constituyente, ahora no puede de contrabando meterse en un proyecto de ley cuando eso va contra todo consenso científico. ¿A qué proyecto usted se refiere? Que no... Es un proyecto de ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procesos constitucionales que se está discutiendo en el Senado y que en la prensa de hoy sale a relucir de que a raíz de las observaciones del magistrado Jorge Subero Isa se aprestan a recortar, a disminuir, a limitar las competencias del Tribunal Constitucional. ¿Y esto qué implicaría? Bueno, eso implica el entierro de lo que es un Estado constitucional en donde hay un garante de la Constitución. Porque si se hace un tribunal que solamente puede controlar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, porque no se puede molestar al magistrado Jorge Subero Isa en ese imperio judicial que se ha construido aquí en los últimos 17 años, eso para mí es una locura.
Los abogados de este país tienen miedo a hablar porque le pueden fallar los casos en contra, pero ya está bueno. Este país ha demostrado, y lo ha demostrado con sus acciones, que no se puede, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ha llegado el tiempo de ponerle final a esta supremacía del Poder Judicial sobre todos los demás poderes. Los tribunales y los jueces tienen que someterse también a la Constitución. Yo quiero señalar que la argumentación de que con la revisión de sentencias se atenta contra la seguridad jurídica, lo que se está impulsando es una decisión fraudulenta a la Constitución. Es decir, aquí estamos en camino hacia el establecimiento de un mecanismo de fraude a la Constitución, en la medida en que la Constitución, cuando crea el Tribunal Constitucional, lo concibe con unas finalidades muy específicas. Y la principal de esas finalidades es el sometimiento al ordenamiento constitucional de todos los poderes públicos, tal y como dispone el artículo 6 de la Constitución. Todos los poderes públicos y todos los ciudadanos y ciudadanas deben estar sometidos al ordenamiento constitucional. Eso incluye a todo el mundo, a los jueces, a la administración central, al poder legislativo. Si esa es la finalidad última para la que se establece el Tribunal Constitucional, pretender excluir de ese mecanismo de escrutinio, de control al Poder Judicial y en específico a la Corte Suprema bajo el alegato de que se está afectando la seguridad jurídica, lo que constituye es un fraude a la Constitución, es decir, la desviación y el dejar sin sentido las funciones y las finalidades para las cuales se crea el Tribunal Constitucional. No es concebible en un Estado de Derecho, con un Tribunal Constitucional, que se pueda declarar inconstitucional una ley, un decreto emitidos por los órganos supremos de la representación popular en una democracia, y que las decisiones de un tribunal no puedan ser objeto de control. La Constitución Dominicana establece, para poner un ejemplo, que las decisiones del Tribunal Constitucional constituyen precedentes vinculantes para todos los órganos del poder público. Imagínense que la Corte Suprema de Justicia o que un tribunal cualquiera del país emita una sentencia. Esta es la posición de los miembros de la Fundación Institucionalidad y Justicia, quienes resaltan el papel que jugará la creación del Tribunal Constitucional en el sistema judicial en la República Dominicana. Para el siglo XXI, Jesús Camilo.